Hay hombres que no solo sirven a la Legión, sino que se convierten en parte de su alma. Son memoria viva, sonido de los tambores que han marcado el paso de generaciones de legionarios. Este es el caso del protagonista de esta conferencia, un hombre cuyo corazón late al ritmo de los redobles de la historia. Desde Kosovo hasta Líbano, desde la isla de Perejil hasta los rincones más sagrados de la Cuarta Bandera. Su trayectoria es la de un cabo caballero legionario que ha dejado huella, no solo con su fusil de tirador selecto, sino con el movimiento inconfundible de su porra. 25 años como tambor mayor del tercio Duque de Alba. No son solo un título, son la marca imborrable de una entrega absoluta a la Legión Española. Hoy, ya como guía del Museo de la Legión, sigue cumpliendo con su deber: mantener viva la llama de la historia y transmitir a las nuevas generaciones el espíritu que ha forjado a los mejores hombres de España. Y el viernes pasado, con motivo del centenario del tercio Duque de Alba, su voz se escuchó con fuerza en una conferencia formidable, cargada de pasión, conocimiento y amor por la Legión. Aquí tenéis sus palabras, la historia contada por quien la ha vivido, por quien la ha marcado con cada día currado. Escuchad con atención, porque cuando habla un legionario de su talla, habla la historia misma. Un saludo desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. Vamos a hacer un repaso de todas las unidades que han constituido este segundo tercio a lo largo de su historia, especialmente a raíz de esa denominación oficial, ese cambio de denominación oficial en 1925, hablando un poquito por dónde estaban operando en esos momentos, en esos episodios importantes de nuestra historia y sobre todo qué es lo que acontecía para que diera lugar a esa luz verde, ¿no?, de creación de nuevas unidades en algunos casos y en la desactivación en otros. Intentaremos aportar algunos datos que sean nuevos para el oído de los presentes, pero por lo que me estoy dando cuenta, pues bueno, va a ser difícil porque aquí presentes hay verdaderos eruditos en materia legionaria, verdaderos catedráticos en nuestra historia, en la historia de la Legión. Bueno, lo intentaremos. Un siglo de este segundo tercio, que es inconcebible, no se puede concebir la historia del segundo tercio sin la historia de la Legión y la historia de la Legión sin la historia del segundo tercio. Van cogidas de la mano y por consiguiente pues nos tenemos que remontar a esa génesis, a los albores de la fundación del tercio extranjero, con ese Real Decreto Fundacional del 28 de enero de 1920 por parte de Su Majestad el Rey. De los diferentes banderines de enganche de la península eran recibidos en el cuartel del Rey. Lugar donde estaba situado el banderín central de enganche. En subrayo, este banderín central de enganche. Ahí eran filiados y en contraposición de lo que algún piensa mucha gente que ahí eran pasado el control médico, pues tengo que apuntar que en ese magnífico legado que nos deja el teniente coronel caballero legionario Domingo Píriz Berrocal, ese historial de la Legión, donde él mismo cuenta en primera persona, y bueno, ya que estamos hablando de legado, pues no puedo pasar por alto ese magnífico trabajo de investigación también de nuestro querido general Batallar Almentosa, que lo tenemos aquí presente, que para nosotros ese magnífico libro, La Guerra de Ibn Sáhara, la Legión, la Guerra de Ibn Sáhara, que os puedo asegurar que lo tenemos desgastado de tantas veces que lo hemos consultado. Bien, volviendo a Píriz Berrocal, pues nos vamos a donde él mismo contaba en ese historial de la Legión, donde ese control médico era pasado en el Serrallo. Ya desde el minuto 1, nuestro querido Serrallo, sede actual de la plana mayor de mando de este segundo tercio, pues ya tiene que ver también con la historia de la Legión, ¿no? Y allí, según cuenta en primera persona Píriz Berrocal, pues eran desparasitados, eran pasados control médico y los aptos para el uso y desempeño de las armas, varones entre 18 y 40 años, pues ya eran trasladados a la posición A, verdadera cuna de la Legión, acuartelamiento de García Aldave, sede actual pues de nuestra querida bandera Cristo de Lepanto, cuarta de la Legión. Tras el aluvión de voluntarios, la posición A se quedó pequeña, desde entre septiembre de 1920 y octubre de 1920 se van a crear las 3 primeras banderas, cada una de ellas con 2 compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras,
Y estas 3 banderas van a ser, la cuarta bandera se queda pequeña tras el aluvión de voluntarios y son trasladados al acuartelamiento de Dar Rifien, cuartel por excelencia de la Legión, casa solariega de la Legión, un cuartel semiconstruido donde los legionarios pues, tuvieron que acondicionarlo a sus exigencias, sus necesidades. Al final, pues bueno, a lo largo de la historia terminó teniendo granjas, escuelas, huertas, una pista de atletismo y sobre todo también agua caliente, sobre todo también pues esa magnífica biblioteca que había en Dar Rifien, con más de 7.000 títulos. Ya de Dar Rifien sí fueron trasladados a los diferentes destacamentos en zonas de operaciones como es Watlau, Sokolarba de Beni Hassán y Bencarrich. En estos momentos las operaciones del ejército español estaban divididas en 2 grandes zonas, la zona de Melilla, bajo la influencia de Abdelkrim el-Khattabi, y la zona oriental de Melilla y la zona occidental de Ceuta, bajo la acción del Raisuni. En este momento el ejército español iba a dar caza, iba a neutralizar a el Raisuni en su guarida, en Tasarut, empezaron a acontecer una serie de sucesos en Melilla. Iba a llegar el primer punto de inflexión en nuestra historia que se va a dar en esa luz verde para que se crean nuevas unidades. El primer punto de inflexión de nuestra historia nos vamos a la noche del 21 de julio de 1921, estando la Legión acampada en Roca el Bozal. Millán Astray comunica a sus 2 comandantes que están ocurriendo cosas en Melilla, pues que no se sabía muy bien el alcance de lo que ocurría, pero que requería la presencia inmediata del tercio extranjero. Hay una marcha, que no vamos a entrar en detalle porque todos sabemos la marcha, cuánto duró aquella marcha. La marcha la emprende la primera bandera de la Legión más la 4ª compañía de esa segunda bandera hasta llegar hasta Tetuán, Tetuán Ferrocarril Ceuta. Millán Astray, que se había adelantado en el coche del Alto Comisariado, los va a recibir en el cuartel del Rey, los va a arengar y los va a mandar desfilando al puerto de Ceuta para embarcar en el vapor Ciudad de Cádiz rumbo a Melilla, que como he dicho antes, vuelvo a repetir, pues estaban ocurriendo cosas, los cables no llegaban con nitidez, no se sabía el alcance de lo ocurrido. Bien, vamos a olvidarnos de nuestros legionarios van en el barco rumbo a Melilla. Vamos a olvidarnos de ello, voy a explicar un poquito qué es lo que acontecía en ese momento para que se diera pues bueno, ese pistoletazo de salida a la creación de nuevas unidades. A raíz de la conferencia de Algeciras, como ha dicho el mayor, el Tratado de Fez, el Tratado de Madrid, por el cual a España se le asignan una serie de territorios para su control, gestión y administración que van a pasar a denominarse Protectorado de España en Marruecos. Este es el mapa del Protectorado de España en Marruecos, dividido en 4 grandes zonas: la zona de la Yebala, próxima a Ceuta, la zona de la Gomara, de Tochawen, el Rif, importantísimo el Rif, y la zona oriental de Melilla, dividido a su vez en 4 grandes comandancias generales militares: Ceuta, Melilla, Larache y el Alto Comisariado que se va a instalar en Tetuán. Voy a puntualizar, y siempre me gusta hacerlo cada vez que hablo de esto, que el Alto Comisariado nunca se instala ni en Ceuta ni en Melilla, porque jamás de los jamases, pues ni Ceuta ni Melilla formaron parte del protectorado. Siempre fueron ciudades soberanas de la corona española. Pues bien, el comandante general de Melilla, el general de división Manuel Fernández Silvestre, quizás alentado por una serie de telegramas, un carteo personal, una relación vis a vis que tenía, eran íntimos amigos con el rey Alfonso XIII. Incluso Silvestre le prometió al rey Alfonso XIII que el día del patrón, el día de Santiago, ya iba a ocupar a Lucema. Pues quizás alentados por esto, reunió a la práctica totalidad de los efectivos de la Comandancia General de Melilla y se adentra hasta la bahía de Alucemas, ocupando las posiciones de Igueriben, el Monte Sagrado de Abarrán y de Anual, en posiciones limítrofes con las belicosas y levantiscas cávilas de Beniurraguel, Tensamán y Bocoya. Cávila de Beniurraguel, cávila de procedencia de este señor que tenemos aquí, Abdelkrim el-Khattabi. Abdelkrim el-Khattabi fue un antiguo empleado de la administración española, concretamente en la Oficina de Asuntos Indígenas, y tras una serie de declaraciones España le impone condena. Cuando sale se entra en rebeldía y le declara la guerra a España. ¿Por qué? Porque proclama la República Independiente del Rif, una república efímera que nada más que la reconocieron 2 países, Rusia y Turquía. Somete de las 64 cávilas a 40, se erige como caudillo del Rif, con todas estas cávilas centraliza el pago de impuestos, acuña una moneda, redacta una constitución, y con todas esas cávilas levantadas en armas son las que van a atacar aquellas posiciones que ocupó Silvestre, haciendo de que caiga Igueriben, haciendo de que caiga el Monte Sagrado de Abarrán, y justo antes de que cayera Anual, pues el general Silvestre va a poner en marcha un repliegue hacia la ciudad de Melilla, que tras una serie de desencadenantes pues va a pasar a la historia como el desastre de Anual, donde las cifras más optimistas se van a 7.000 muertos, las más pesimistas se van a 14.000, nunca sabremos cuántos españoles murieron en Anual exactamente, aunque se nombró una comisión de investigación liderada por el general Picasso, que a nuestro suboficial mayor nos anima y nos alenta en la que opinemos, ¿no? Que para mí el expediente Picasso es de lo mejor que han hecho los militares en toda la historia, es un trabajo impecable, no hay ni un punto que quitar ni una coma que quitar. Pues justo antes de la depuración de responsabilidades, pues el rey Alfonso XIII va a permitir al general Primo de Rivera hacerse cargo del directorio militar, y como que se hace un tupido velo a toda esa responsabilidad, aunque como todos sabemos el general Navarro
pues sí que le cayó el peso de la misma. Bien, una Melilla sitiada, una Melilla cañoneada, muy comprometida Melilla desde las alturas del Gurgú. Melilla no cae porque Abdelkrim no creía que estaba totalmente desguarnecida, y sobre todo porque la lealtad de la última de las cávilas, la cávila de Benisicar, con el Caïd Abderramán enfrente. En Melilla hay una calle en honor al Caïd Abderramán, que contuvo, a las ayudó a contener las huestes de Abdelkrim justo a las puertas de Melilla, lo que provocó que nuestros legionarios, ¿os acordáis que venían en el barco?, pues llegarán a tiempo el 24 de julio de 1921 al socorro de Melilla. A partir de ahí comenzaría la reconquista de todos los territorios perdidos. Tras el desastre de Anual, y la Legión empezaría a labrarse sus laureles de gloria. Y ese es el primer punto de inflexión para que se diera luz verde a la creación de nuevas unidades. El 1 de octubre de 1921 se va a organizar nuestra querida Cuarta Bandera. La Cuarta, en este momento, las banderas estaban constituidas por 2 compañías de fusiles y una compañía de ametralladoras. Al crearse la Cuarta Bandera se añade una compañía más de fusiles a la ya existente, de manera que a la primera bandera iría la 13 compañía, a la segunda la 14, a la tercera la 15 y a la cuarta la 16 compañía. Ese es el motivo por el cual nuestra querida Cuarta Bandera tuvo en su día una 16 compañía, en este caso pues, poseedora de una Cruz Laureada de San Fernando colectiva, y nuestros compañeros de la tercera compañía de la Cuarta Bandera de la Legión pues son herederos de esa Laureada de San Fernando. Una Cuarta Bandera que se va a organizar primigeniamente en base a los más de 200 voluntarios cubanos. Ya en las noticias del desastre Anual habían pasado ultramar, todos estos países hispanos, pues bueno, llamados por la madre patria estaba herida, ¿no? Vinieron muchos voluntarios de América, y la Cuarta Bandera, la primigenia Cuarta Bandera, se organizó en base de esos 200 cubanos. Una Cuarta Bandera que entra en combate en su bautismo de fuego justo a los 20 días prácticamente, el 24 de octubre de 1921, donde la Cuarta Bandera va a quedar reducida en esos combates a un 50%, y donde a los 20 días prácticamente de haberse creado, la Cuarta Bandera va a quedar sin oficialidad. A partir ya de la creación de la Quinta Bandera el 1 de noviembre de 1921, el sistema de numeración de las compañías ya es correlativo. Nos habíamos quedado en las 16 compañías de la Cuarta Bandera, pues la Quinta Bandera sería de 17, 18, 19 de fusiles, 20 de ametralladora, y cuando se crea nuestra Sexta Bandera, pues las otras 4 siguientes, 21, 22, 23 de fusiles y 24 de ametralladoras. En 1922 hay un parón en las operaciones, se licenciaron muchísimos voluntarios porque muchos de ellos habían firmado el compromiso por el tiempo que durara la guerra, y en 1922 también, pues el teniente coronel Millán Astray va a ser relevado del mando del tercio de extranjeros. Un relevo provocado por una serie de declaraciones vertidas por parte de Millán Astray en algunos medios de comunicación, como en el diario El Sol, donde él publica una carta pidiendo la baja del ejército. Millán Astray pues estaba en contra de las juntas de defensa, las cuales no promovían los ascensos por méritos de guerra. Millán Astray asume el rol de portavoz de toda aquella valerosa oficialidad africanista, y le va a hacer publicar esa carta, va a hacer pública, y le va a costar el mando del tercio de extranjeros. La Junta de Defensa, que no promovía los méritos los ascensos por méritos de guerra. Imaginaros esa valerosa oficialidad africanista poniendo el valladar de su pecho mañana, tarde y noche frente al enemigo, y que no tuviera el incentivo de organizar. Por eso Millán Astray, pues al final le asusó, ¿no?, a verter esas declaraciones, y le cuesta el mando del tercio extranjero. Es relevado por el teniente coronel Valenzuela, que hasta día de hoy es el único primer jefe muerto en combate de la Legión. Con anterioridad murió otro jefe, el teniente, por si alguien me va a decir, no, antes murió otro jefe. Bueno, el comandante Fontané había muerto, era jefe, pero el único primer jefe muerto en combate, el teniente coronel Valenzuela, en los convoys de abastecimiento a la posición de Tisiasa el 5 de junio de 1923. Unos combates de Tisiasa que nuestra querida Cuarta Bandera, unidad del segundo tercio, va a intervenir en esos convoys de abastecimiento. Aquí vemos la posición de Tisiasa, y la Cuarta Bandera intervino en aquellos combates. Bien, en 1924, haciendo mención a esa política abandonista que ha mencionado el suboficial mayor, el general Primo de Rivera, pues va a poner en marcha un repliegue. Va a abandonar las posiciones más adelantadas, va a abandonar esas posiciones más adelantadas y una línea más costera que iría desde Larache hasta Tetuán, la denominada línea Estela, haciendo alusión al título nobiliario que tenía Primo de Rivera, ya no lo tiene, y se va a abandonar la ciudad santa de Chagüen, que tantísima sangre legionaria costó. Se abandona la ciudad santa de Chagüen, ese repliegue de Chagüen, que lo llevaría hasta Tetuán. Abdelkrim no tiene posición ninguna a la hora de entrar en Chagüen, ya se había abandonado, entra triunfal en Chagüen sin oposición ninguna, y esta es la inyección de moral que le supone
que le va a llevar a cometer el error más grande que comete en toda la campaña de Marruecos, que es atacar las posiciones más al norte del protectorado francés, que estaba justamente debajo del protectorado español. A partir de ahí, España y Francia se alían y van a poner en marcha el denominado desembarco de Alhucemas, primera acción aeronaval de la historia de cooperación internacional. Luego hablaremos un poquito del desastre de Alhucemas. Pues bien, las unidades del segundo tercio que intervinieron en el repliegue de Chauen pues fueron las tres: la cuarta, la quinta y la sexta bandera. Aquí viene el motivo por el cual pues estamos todos reunidos aquí, el centenario de esa unidad primigenia de este segundo tercio. El 16 de febrero de 1925 va a salir publicado. Vamos a cambiar de denominación, de tercio extranjero vamos a pasar a denominarnos tercio de Marruecos, y en su plantilla ese tercio de Marruecos va a estar articulado en dos legiones. La primera legión en la zona de Tahuima, por la zona de Melilla, con las 4 primeras banderas, y la segunda legión por aquí, por la parte de Rifien, con las siguientes 4. Se crea también, se da luz verde también a la creación de la séptima, de la octava bandera, y el escuadrón de lanceros con 159 plazas montadas, que el coronel lo hace suyo, y lo destaca Rifien y pasa a depender directamente de él. Y digo coronel, ¿por qué? Porque hasta entonces el mando del tercio era ostentado por un teniente coronel, que en este caso es Franco quien asciende a coronel, y va a seguir ostentando el mando del mismo. Puntualizo esas 4 primeras banderas que pertenecían a esa primera legión, primera, segunda, tercera y cuarta. Pues apuntar que nuestra querida cuarta bandera tuvo una época en esa primera legión, hasta el 1 de enero de 1926, que se organiza la octava bandera. Pues esa octava bandera va a pasar a esa primera legión y la cuarta bandera va a pasar a la segunda legión. Aquí vemos un guión de esa primera legión del año 1933, de la época de la Segunda República. Se puede diferenciar la tercera franja, la franja morada de nuestra bandera, el emblema sin corona real, evidentemente son suprimidos todos los símbolos monárquicos, y la corona, pues una corona mural, que nada tiene que ver con la corona real. Ese es una joyita, una de las joyitas que tiene nuestro querido Museo de la Legión. Es el guión de mando de esa segunda legión, también durante la época de la Segunda República, un tapiz precioso, que no sabemos dónde está, no sabemos su paradero, donde están reflejadas las banderas de esas 2 legiones, las 8 banderas existentes más el escuadrón de lanceros. Y bueno, ya que estamos de centenario también, pues bueno, otra de las joyas que tiene el museo es el magnífico guión original de la primigenia unidad de caballería de la legión, como es ese escuadrón de lanceros. Esto de tercio de Marruecos, esa denominación de tercio de Marruecos no caló hondo, a nadie le gustaba, yo creo que no le gustó ni al que lo publicó en el boletín, y a los pocos días de haberse publicado esa cambio de denominación de tercio de extranjero a tercio de Marruecos, pues el día 2 de marzo vamos a volver a cambiar de denominación oficial. Esas 2 legiones van a seguir existiendo, pero ya no nos llamamos tercio de Marruecos, nos vamos a llamar ahora el tercio. 1925, 2 de marzo, el tercio con esas 2 legiones. En 1925, pues como ha apuntado también el suboficial mayor, tras la inminente acción por parte del ejército español de un desembarco, pues Abdelkrim va a tomar la iniciativa y va a tomar una maniobra de distracción y le va a llevar a atacar el cinturón defensivo del Gorges, ese macizo dominante ahí por Tetuán, y ataca la posición de Koudia Tahar, el poblado de Dargashi. En este momento esas 2 legiones estaban embarcadas en las famosas barcazas modelo Kilo para desembarcar en Alhucemas, y esta maniobra de distracción de Abdelkrim va a hacer que la primera legión con la segunda y tercera bandera se desvíen para la liberación de Koudia Tahar, y las banderas del segundo tercio que van a desembarcar en Alhucemas pues va a ser la sexta y la séptima bandera de este segundo tercio. Son las unidades del segundo tercio que desembarcan en Alhucemas. Cuando ya se libera Dargashi, pues los supervivientes desfilan delante del Alto Comisariado, embarcan otra vez en los buques de transporte, vuelven a Alhucemas, y a partir de ahí pues ya las 2 legiones juntas, que una la mandaba la primera Amado Balmes y la segunda legión Liniers y Murgro, pues ya empiezan todas las acciones de esto de Montemalmusi, todas las acciones de la cabeza de playa, ya la había tomado la segunda legión, todos los de Montemalmusi y los demás ya son acciones conjuntas de las 2 legiones. En 1930 va a ser la primera vez que unidades de esta segunda legión van a pisar la península, concretamente el 16 de abril de 1930, miércoles santo, donde va a desembarcar en la capital de la Costa del Sol una compañía de honores de la cuarta bandera, escuadra de gastadores, nuestra querida banda de guerra, su coronel, que ya había Liniers tomado el mando del tercio,
y dos laureados. La presencia de dos laureados en Málaga produjo un revuelo en la sociedad, ¿no? Como ves, Félix Angosto Castrillón y Munar Munar, ¿no? Y digo que es la primera y única vez que se hizo escolta y guardia de honor a la imagen primigenia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, porque, como todos sabemos también, pues desgraciadamente entre el 8 y el 13 de marzo de 1932, tras la revuelta y la quema sistemática de conventos, pues fue quemada, ¿no? Actualmente, pues bueno, procesionamos con una talla del prestigioso también imaginero Francisco de Palma Burgos. La segunda vez fue durante la sublevación de Jaca, liderada por Fermín Galán, el capitán Fermín Galán. Fermín Galán va a sublevar Jaca y va a poner en marcha dos columnas hacia la ciudad de Huesca. Una empleada de telégrafo lo va a delatar, va a poner en jaque a aquellas autoridades gubernamentales de Huesca y van a neutralizar la acción de Fermín Galán. Un Fermín Galán que en primera instancia fue huido, incluso tuvo oportunidad de cruzar a Francia por Hendaya, pero al final se terminó entregando porque él mismo decía que si él no se entrega a alguien, iba a morir por él. Un Fermín Galán que tuvo un juicio contradictorio negativo para la concesión de una cruz laureada de San Fernando, y una vez instaurado el gobierno de la Segunda República va a retomar ese juicio contradictorio y le va a conceder la cruz laureada de San Fernando por los hechos cometidos durante el repliegue de Chagüen cerquita de Cheruta, ¿no? Las unidades que estuvieron destacadas del segundo tercio durante la sublevación de Jaca pues fue nuestra querida Sexta Bandera. En 1932, un episodio tristísimo para la parroquia legionaria, va a ser asesinado el coronel jefe del tercio, Mateo Pérez de Alejo, muy cerquita de donde nos encontramos, en las inmediaciones del casino militar, cuando había salido de la cena con su esposa y su hijo. Un ex sargento despechado porque había sido apartado del ejército, pues se va a tomar la justicia por sus manos y hay una serie de disparos, uno le impacta en la cadera. Estamos hablando del día 7 de marzo de 1932, y ese mismo día a las 00:00 va a fallecer en el hospital O'Donnell de Ceuta. Lo que pasó después con el sargento, pues hay muchas versiones. Lo que está claro y que sí es lo que es irrefutable es que tanto el coronel como el sargento perdieron la vida ese mismo día. Estalla la Revolución de Asturias, nos vamos a octubre de 1934, tras la entrada en el gobierno una serie de ministros del bloque de la derecha, pues todo el bloque de la izquierda, no contentos con ese gobierno, van a llamar a una huelga revolucionaria, y se va a ver un salpicón de disturbios repartidos por toda la geografía del país, y ese gobierno de la República, con ese titular, ¿no? La Legión salva la República, pues bueno, va a buscar en la Legión las herramientas que ellos creyeron oportunas en ese momento para sofocar los hechos revolucionarios de octubre de 1934. Allí, bueno, se quemó la Catedral de Oviedo, la universidad, la biblioteca, 20 y tantas comisarías de la Guardia Civil, y ese gobierno de la República tambaleante, pues como digo, va a buscar en la Legión pues la herramienta que ellos creyeron oportuno, y las unidades de la Segunda Legión que van a ser destacadas en Asturias en primera instancia, pues va a ser la quinta y la sexta bandera, que van a ser relevadas posteriormente por la cuarta bandera, que la cuarta bandera se pegó casi un año ahí en Asturias, por Trubia, por Mieres, se pegó 11 meses en Asturias. Aquí vemos una fotografía que la he querido yo meter en el pack de la diapositiva, esos famosos jerseys. Veníamos de aquí de África con el calorcito y el sol de justicia africano. Cuando llegan los legionarios ahí arriba a Asturias, pues tienen que sobre la marcha dotar de un poquito de abrigo a los legionarios, y estos jerseys, pues según mucha gente piensa que se compraron en Galerías Preciado. Galerías Preciado no existía en 1934. Estamos detrás de la fábrica, que vamos por el camino. Creo que en La Coruña hay una fábrica que puede ser la que dotó de los jerseys. Y vamos a ir terminando, no tengo más tiempo, vamos a ir con la campaña de la Guerra Civil. En 1936 se estalla la campaña de la Guerra Civil, otro pistoletazo de salida. Se va a organizar hasta un total de 18 banderas legionarias, la máxima entidad que ha alcanzado la Legión a lo largo de su historia, todas ellas constituidas en Talavera de la Reina, excepto una bandera de carros de combate a raíz de la captura de los famosos T-26 de procedencia soviética, que se va a organizar en Cáceres, una compañía de lanzallamas que se va a organizar en Cuba, en Madrid, ambas unidades adscritas a la Segunda Legión, tanto la bandera de carros de combate como la compañía lanzallamas van a ser adscritas a esa Segunda Legión. Ven, ese total de 18 banderas legionarias, todas las banderas de nueva creación de numeral par,
van a ir a pasar a depender administrativamente de la primera legión y las impar a la segunda legión. Ese es el motivo por el cual pues nuestra querida 9ª bandera impar y 15 bandera impar, ambas laureadas, fueron de la segunda legión durante la campaña de la Guerra Civil. En 1937, justo en medio de la Guerra Civil, vamos a volver a cambiar de denominación oficial. Aquellas legiones ya existentes y las que se pudieran crear, pues van a pasar a denominarse tercios y el tercio legión. Fijaros que hasta 1937 no aparece la palabra tercio de manera oficial, aunque Millán Astray y todos nuestros jefes que hemos tenido pues se han referido a ella con legión desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque legión es una palabra universal y todo el mundo la conoce. Al término de la campaña de la Guerra Civil ya no son necesarias una serie de banderas. Se va a crear en el año 39 el tercer tercio en el Crimda, en Larache, y en este momento pues va a haber 3 tercios, cada uno de ellos con 3 banderas, excepto el primero, que va a seguir manteniendo 2 banderas más para contrarrestar la acción de los denominados maquis, en estos grupos armados que siguieron con la lucha armada hasta 1947, ¿no? Y así termino, no tengo más tiempo, lo siento. El 21 de diciembre de 1943, por el cual las diferentes unidades de la Legión, los diferentes tercios, van a adoptar para ellos los nombres de los grandes capitanes de los tercios, de los viejos y gloriosos tercios Flandes campeantes por Europa, de manera que el primer tercio empezaría a llamarse de manera oficial Gran Capitán. 21 de diciembre de 1943, oficialmente ya el segundo tercio se llama Duque de Alba. El tercero tomaría el nombre de Alejandro Farnesio y en 1950, tras la organización del cuarto tercio, haría lo propio Juan de Austria, el cuarto tercio, en 1950, cuando se organiza el cuarto tercio, haría lo propio con lo suyo y adoptaría el nombre de Alejandro Farnesio. No me puedo desarrollar más, os pido disculpas. Si alguno tiene intención de escucharme un ratito, que se venga al museo y desarrollamos todos estos temas. Le doy la palabra al cabo Primero Pozo.